Imaginación despierta. El poder que hace inevitable el logro de los objetivos, el cumplimiento de los deseos. Neville. Para Bill, la imaginación, el mundo real y eterno del que este universo vegetal no es más que una débil sombra. ¿Qué es la vida del hombre sino el arte y la ciencia? William Blake, Jerusalén. La imaginación es más importante que el conocimiento. Albert Einstein, sobre la ciencia. Capítulo 1. ¿Quién es tu imaginación? No descanso de mi gran tarea, abrir los mundos eternos, abrir los ojos inmortales del hombre hacia los mundos del pensamiento, hacia la eternidad, siempre expandiéndose en el seno de Dios, la imaginación humana. Blake, Jerusalén 5:18-20. Ciertas palabras, al ser utilizadas durante mucho tiempo, adquieren tantas connotaciones extrañas que casi dejan de tener algún significado. Una de esas palabras es imaginación. Esta palabra está hecha para servir a todo tipo de ideas, algunas de ellas directamente opuestas entre sí. Fantasía, pensamiento, alucinación, sospecha. Ciertamente su uso es tan amplio y sus significados tan variados que la palabra imaginación no tiene una categoría ni un significado fijo. Por ejemplo, le pedimos a alguien que use su imaginación, lo que significa que su perspectiva actual es demasiado restringida y, por tanto, no está a la altura de la tarea. A continuación, le decimos que sus ideas son pura imaginación, lo que implica que sus ideas no son sólidas. Hablamos de una persona celosa o desconfiada como víctima de su propia imaginación, lo que significa que sus pensamientos son falsos. Un minuto después, rendimos el más alto homenaje a una persona describiéndola como una persona de imaginación. Por lo tanto, la palabra imaginación no tiene un significado definitivo. Ni siquiera el diccionario nos ayuda. Define la imaginación como 1. El poder de representación o acto de la mente, el principio constructivo o creativo. 2. Un fantasma. 3. Una noción o creencia irracional. 4. La planificación, la conspiración o la manipulación que implica una construcción mental. Yo identifico a la figura central de los evangelios con la imaginación humana, el poder que hace inevitable el perdón de los pecados y el logro de nuestros objetivos. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Solo hay una cosa en el mundo, la imaginación, y todas nuestras distorsiones de ella. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Isaías 53:3. La imaginación es la puerta misma de la realidad. Blake dijo: el hombre es bien el arca de Dios o un fantasma de la tierra y el agua. Naturalmente, él es solo un órgano natural sujeto al sentido. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación. Eso es Dios mismo. El cuerpo divino, Yod, Shin, Ayin, Jesús, nosotros somos sus miembros. No conozco ninguna definición más grande y verdadera de la imaginación que la de Blake. Por la imaginación tenemos el poder de ser cualquier cosa que deseamos ser. Mediante la imaginación desarmamos y transformamos la violencia del mundo. Nuestras relaciones más íntimas, así como las más casuales, se vuelven imaginativas cuando despertamos al misterio oculto desde los siglos, que Cristo en nosotros es nuestra imaginación. Entonces nos damos cuenta de que solo en la medida en que vivimos de la imaginación podemos decir que vivimos de verdad. Quiero que este libro sea la obra más sencilla, clara y franca que pueda hacer para animarte a funcionar imaginativamente, para que puedas abrir tus ojos inmortales hacia el interior, a los mundos del pensamiento, donde contemplas cada deseo de tu corazón como un grano maduro blanco, listo para la cosecha. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10.
La vida abundante que Cristo nos prometió es nuestra para ser experimentada ahora, pero no podremos experimentarla hasta que no tengamos el sentido de Cristo como nuestra imaginación. El misterio que ha estado oculto desde los siglos, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Colosenses 1, 26, 27. Es tu imaginación. Este es el misterio que siempre me esfuerzo por comprender más profundamente y por instar a los demás a hacerlo. La imaginación es nuestro Redentor, el Señor del cielo, nacido del hombre, pero no engendrado por el hombre. Todas las personas son María y deben dar a luz a Cristo. Si la historia de la Inmaculada Concepción y el nacimiento de Cristo parecen irracional, es solo porque se lee erróneamente como biografía, historia y cosmología, y los exploradores modernos de la imaginación no ayudan llamándola mente inconsciente o subconsciente. El nacimiento y crecimiento de la imaginación es la transición gradual de un Dios de tradición a un Dios de experiencia. Si el nacimiento de Cristo en el individuo parece lento, es solo porque no está dispuesto a abandonar el cómodo pero falso anclaje a la tradición. Cuando la imaginación sea descubierta como el primer principio de la religión, la piedra del entendimiento literal habrá sentido la vara de Moisés, y como la roca de Sión, emitirá el agua del significado psicológico para saciar la sed de la humanidad, y todos los que tomen la copa ofrecida y vivan una vida de acuerdo con esa verdad, transformarán el agua del significado psicológico en el vino del perdón. Entonces, como el buen samaritano, lo derramarán sobre las heridas de todos. El Hijo de Dios no se encuentra en la historia ni en ninguna forma externa. Solo se le puede encontrar como la imaginación de aquel en quien se manifiesta su presencia. Ojalá tu corazón fuera un pesebre para su nacimiento. Dios volvería a ser un niño en la tierra. El ser humano es el jardín en el que duerme este Hijo unigénito de Dios. Despierta a ese Hijo, elevando su imaginación al cielo y vistiendo a la humanidad como si fuera un Dios. Debemos seguir imaginando mejor de lo que conocemos. En el momento de su despertar a la vida imaginativa, el individuo debe superar la prueba de la filiación. Padre, revela a tu Hijo en mí. Tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Gálatas 1, 15-16. La prueba suprema de la filiación es el perdón del pecado. La prueba de que su imaginación es Jesucristo, el Hijo de Dios, es tu capacidad de perdonar el pecado. Pecado significa fallar en la vida, no alcanzar el ideal, no lograr el objetivo. El perdón significa la identificación del individuo con su ideal o meta en la vida. Este es el trabajo de la imaginación despierta, el trabajo supremo, porque pone a prueba la capacidad de la persona de entrar y tomar parte de la naturaleza de su opuesto. Que el débil diga soy fuerte. Joel 3:10. Razonablemente, esto es imposible. Solo la imaginación despierta puede entrar y participar de la naturaleza de su opuesto. Esta concepción de Jesucristo como imaginación humana plantea estas interrogantes fundamentales. ¿Es la imaginación un poder suficiente no solamente para permitirme asumir que soy fuerte, sino que también es capaz de ejecutar la idea por sí misma? Supongamos que deseo estar en otro lugar o situación. Si me imagino en ese estado y lugar, ¿podría llevar a cabo su realización física? Supongamos que no puedo costear el viaje y supongamos que mi situación actual social y económica se opone a la idea que quiero realizar. ¿Sería la imaginación capaz de encarnar por sí misma estos deseos? ¿La imaginación comprende la razón? Por razón, me refiero a las deducciones de las observaciones de los sentidos. ¿La imaginación reconoce el mundo externo de los hechos? En la práctica de la vida cotidiana, ¿es la imaginación una guía completa del comportamiento? Supongamos que soy capaz de actuar con una imaginación continua, es decir, supongamos que soy capaz de mantener el sentimiento de mi deseo cumplido. ¿Se convertirá en un hecho mi asunción?
Y si se convierte en un hecho, al analizarlo, ¿encontraré que mis acciones durante el periodo de incubación han sido razonables? ¿Es mi imaginación un poder suficiente, no solo para asumir el sentimiento del deseo cumplido, sino que es también por sí misma capaz de encarnar la idea? Después de asumir que ya soy lo que deseo ser, ¿debo continuamente guiarme por ideas y acciones razonables para poder traer el cumplimiento de mi asunción? La experiencia me ha convencido de que una asunción, aunque sea falsa, si se persiste en ella, se convertirá en un hecho, que la imaginación continua es suficiente para todas las cosas y todos mis planes y acciones razonables nunca compensarán mi falta de imaginación continua. ¿No es verdad que las enseñanzas de los evangelios solo pueden ser recibidas en términos de fe y que el Hijo de Dios está constantemente buscando señales de fe en la gente, es decir, fe en su propia imaginación? La promesa: cree que has recibido y recibirás. Marcos 11:24. ¿Acaso no es lo mismo que imagina que ya eres y lo serás? ¿No era un estado imaginado en el que Moisés se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible? Hebreos 11:27. ¿No fue por el poder de su propia imaginación que él se mantuvo firme? La verdad depende de la intensidad de la imaginación, no de los hechos externos. Los hechos son el fruto que atestigua el uso o el mal uso de la imaginación. La persona se convierte en lo que imagina. Tiene una historia autodeterminada. La imaginación es el camino, la verdad, la vida revelada. No podemos encontrar la verdad con la mente lógica. Donde el ser natural de los sentidos ve un capullo, la imaginación ve una rosa completamente florecida. La verdad no puede ser contenida por los hechos. Al despertar a la vida imaginativa, descubrimos que imaginar que una cosa es así la convierte en tal, que un juicio verdadero no tiene por qué ajustarse a la realidad externa con la que se relaciona. El imaginativo no niega la realidad del mundo exterior sensorial del devenir, pero sabe que es el mundo interior de la continua imaginación la fuerza por la que el mundo exterior sensual del devenir se hace realidad. Ve el mundo externo y todos sus acontecimientos como proyecciones del mundo interno de la imaginación. Para él, todo es una manifestación de la actividad mental que se desarrolla en la imaginación humana, sin que el razonable ser de los sentidos sea consciente de ello. Pero se da cuenta de que es precioso que cada uno tome conciencia de esta actividad interior y vea la relación entre el mundo casual interior de la imaginación y el mundo exterior sensorial de los efectos. Es algo maravilloso descubrir que uno puede imaginarse a sí mismo en el estado de su deseo cumplido y escapar de la cárcel que la ignorancia construyó. El ser real es una magnífica imaginación. Es este ser el que debe ser despertado. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Efesios 5:14. En el momento en el que el individuo descubre que su imaginación es Cristo, realiza actos que a este nivel solo pueden llamarse milagros. Tú no me escogiste a mí, yo te he escogido. Juan 15:16. Pero mientras no tenga el sentido de Cristo como su imaginación, verá todo en pura objetividad, sin ninguna relación subjetiva. Al no darse cuenta de que todo lo que encuentra forma parte de sí mismo, se revela ante la idea de que ha elegido las condiciones de su vida, que están relacionadas por afinidad con su propia actividad mental. El individuo debe creer firmemente que la realidad está dentro de él y no fuera. Aunque los demás tengan cuerpos, una vida propia, su realidad está enraizada en ti, termina en ti, como la tuya termina en Dios.